Buenos días amigos, soy el periodista Obregón Rossi. Esta es una nueva edición de Al Día Siguiente. Esta es la edición del día siguiente de día viernes 22 de mayo, día número 68 de nuestra cuarentena. Tenemos una información importante, variada información que por supuesto tiene que ver inicialmente sobre esta prórroga o no de este confinamiento obligatorio, pero que también hay una información que nos acaba de llegar importante respecto a este controversial personaje que ha dado a conocer en la última semana, este cantante Richard Swing, el flamante asesor del Ministerio de Cultura. Ya tenemos una información que vamos a compartir con ustedes y que ha sido preparado por el prestigioso portal Lima Gris. Pero empecemos por lo más importante, creemos, para nuestro país, no solo el día de hoy, sino para los días subsiguientes. Nos estamos refiriendo al levantamiento de cuarentena. Habíamos dicho que se había aprobado el día miércoles en Consejo de Ministros y se había tomado la decisión sobre el levantamiento de este confinamiento, al reiterarse ayer las cifras elevadas por cuarto día consecutivo del número de contagiados que sobrepasan los 4.000, subió a 4.500 y en algún momento hasta 4.700. El presidente de la República decidió no dar ayer su conferencia y ha citado para esta mañana a un nuevo Consejo de Ministros para ratificar o rectificar las decisiones. Esto empieza ya en algunos minutos y hoy día sí el presidente dará a conocer cómo va a ser. ¿El día lunes se vuelve a la normalidad o empieza a volverse a la normalidad o se mantiene este confinamiento obligatorio en todo el país? En todo caso ya se ha deslizado algunas opciones y que han sido reiteradas y dadas a conocer por los dos ministros más importantes en lo que significa el tema de control y seguridad, tanto por el ministro de Defensa como por el ministro del Interior. El ministro de Salud no ha salido a decir nada en estos últimos días, pero al hacerlo ya los ministros mencionados, vemos que por ahí va la cosa, porque estaba bastante dividido a nivel de Congreso. Y tanto los ministros de Defensa como del Interior, y en algún momento, no ahora último, pero en algún momento el ministro de Salud también lo expresó, sí, se va a retornar el día lunes, se va a reiniciar las actividades, no de manera normal, pero paulatinamente, pero va a hacerse lo que se dice el confinamiento obligatorio, focalizado, inteligente, que es lo que ocurrió también en otros países. La duda, y esto tendrán que verlo ahora en la mañana, en minutos más, es que en aquellos lugares donde se hizo esta cuarentena focalizada, particularmente Chile, que fue en sus comienzos el ejemplo, no ha resultado en Chile y ahora Chile ha debido hacer una cuarentena nacional uniforme. En sus comienzos en Chile se mantuvo se hizo como iniciativa y estrategia una cuarentena focalizada e inteligente, les dio resultados en algún momento, no se dio el contacto, pero posteriormente ya no, y Chile ahorita está incrementándose el número de contagiados, entonces no le ha quedado otra cosa que el presidente Piñera de hacer una cuarentena nacional. En nuestro caso, esa es la duda, pero pareciera por lo que ya hay y de manera los números indican que existen sectores donde están más peligrosos que otros. Ya conocemos algunas regiones, Loreto, Piura, Lambayeque, La Libertad, en Lima también, pero Lima es muy grande, Lima tiene más de 8 millones de habitantes. En el Callao también hay un contagio fuerte, pero en Lima, ¿qué es lo que más preocupa para muchos? Porque en las regiones se va a mantener, eso ya no hay ninguna duda. En el caso de Lima es por la cantidad de habitantes, por las grandes extensiones y porque existen bolsones distritales de contagio. Se dice que hay 12 grandes bolsones de contagio y los otros 32, los otros 32 no solamente están controlados, sino están a la disminución. Por lo tanto, esta estrategia focalizada
ya no nos concentremos a nivel nacional porque eso ya está determinado. Vuelvo a repetir, Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto, entre otros, y ahí se va a mantener. Y lo que se va a reforzar es el tema de control, de tomas de muestras, de mercados, pero en el caso de Lima sí. Y en el caso de Lima todo hace prever que sí va a haber la estrategia focalizada, la cuarentena focalizada. ¿Y en qué consiste? Porque esta es siempre la gran pregunta. ¿Qué es una estrategia focalizada? ¿Qué significa que haya cuarentena focalizada? Significa que en aquellos distritos, que son 12, los más conocidos y por el nivel de contagio, estamos hablando, por ejemplo, de San Juan de Lurigancho, Comas, San Martín de Porres, La Victoria, San Juan de Miraflores, entre otros. Ahí lo que se va a hacer, son los distritos donde estarían y se mantendría la cuarentena focalizada, pero son los distritos donde se va a concentrar el tema de tamizaje, el tema de pruebas, el tema de control de mercados. En esos sitios se van a volcar las mayores estrategias. Y por supuesto, lo que se va a solicitar, y esto es lo que va a ocurrir, es de que no se pueden desplazar fuera de esos sitios, salvo que tengan el pase laboral, por supuesto, como lo han tenido muchos ahora y tienen que desplazarse hacia otros sitios. Y con el pase laboral se podían movilizar. Esta flexibilización de la cuarentena va a significar que en los otros 32 distritos la gente pueda salir si lo quiere, ya no se le va a estar controlando, ¿tiene usted pase para desplazarse o no? ¿O solo puede ir al mercado? Esa es parte de la flexibilización. Estas multas que por estar 2 personas yendo a comprar se va a flexibilizar, se dejaría en estos lugares momentáneamente de lado. Se mantendría el toque de queda, sí, en todo Lima y en las demás regiones, desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana. Esta es una estrategia que se aplica no solo a nivel de territorio, es decir, que no te puedes desplazar, sino que va acompañado el tema de seguridad, del tema de vigilancia y el tema más importante y que se vio desbordado y que tuvo que dejarse sin efecto, el trabajo focalizado de las postas médicas. En sus comienzos, recordemos, apenas hace 70 días que estaban abiertas las postas médicas. Y en algunas postas médicas inclusive estaban poniendo hasta vacuna contra la influenza, que era una vacuna no contra el coronavirus, pero para evitar casos de pulmonía o resfríos más fuertes que ahora que venía el invierno. Y algunos pudimos hacerlo, en cual me incluyo. Las postas podíamos acudir los primeros 10 días y llegaron vacunas. Posteriormente se cerraron y todos los médicos fueron desplazados a los hospitales más grandes. Confinamiento focalizado, inteligente, esta nueva estrategia va a permitir que de una vez regresen y se reabran las postas con los médicos que estaban en sus comienzos. Por lo tanto, no se van a concentrar ya en los hospitales como ha ocurrido en los últimos 45 días y toda la gente acudía al hospital. No. Ahora, si existe algún síntoma, podrá irse a la posta. Todos tenemos postas cerca de nuestros distritos, donde sea, donde vivamos en Lima. Entonces, esta va a ser una estrategia que se van a concentrar la mayor cantidad de médicos, recursos, enfermeras. El tema de medicamentos ya se está intentando solucionar para que ahí también hayan medicamentos y que la gente no esté deambulando por la capital en busca de alguna farmacia que por lo general está negando y especulando. Esta sería, en síntesis, cómo sería esta estrategia. Entonces, le han recomendado al presidente que sea hoy día que hable, porque al hacerlo el día mañana sábado, la gente como que no entendería. Vendrá acompañado de una gran campaña de difusión para que la gente entienda lo que es hoy esta cuarentena focalizada, y esperemos que de verdad empiece a rendir resultados. Si bien es cierto, en algunos países como Chile desbordó, en otros países como Paraguay y Argentina, que también les ha dado resultados. Entonces, esta era la duda a nivel de gabinete, pero
Ya lo han dicho los principales ministros, como reitero, en su momento fue partidario el ministro Zamora en sus comienzos de hacer esta estrategia, su propuesta no fue recibida o apoyada. Los médicos, ya que están este comité de expertos que están ahí junto a él, en la cual ha regresado el vicedecano Ciro Maguiña, están de acuerdo. Saben que mantener una cuarentena obligatoria en todo el territorio ya no tiene sentido. En la práctica la cuarentena ya desbordó. Entonces lo que se trata es de focalizar los recursos y todo hace prever que así será. Esperemos pues que de verdad esto empiece a rendir sus frutos, porque hay distritos en los cuales no ha habido mayor expansión del virus, y en otros sí. Entonces veremos qué es lo que hay y qué es lo que va a suceder a partir del día lunes. Entre tanto, yo quiero comentar, el diario Clarín de Buenos Aires publicó ayer un informe sobre el Perú, que quienes tengan oportunidad de leer, lo pido que hagan. Aquellos que no tienen su seriedad está en estos momentos curtidos. Un artículo muy duro, de veras hiere susceptibilidad, sensibilidad de quienes han tenido acceso a él. Hay unas fotografías muy fuertes de peruanos caídos en sus casas. El artículo se llama Al borde del colapso, coronavirus en Perú. El virus se dispara, la gente muere en sus casas y contratan a venezolanos para ir a buscarlos. Y hace todo un recuento con una serie de casos, fotografías de lo que ocurrió y lo que no se ha visto, o por lo que no se ha difundido, por supuesto también por el tema de sensibilidad. Peruanos que se despidieron, estaban confinados, se despedían de sus familias, ellos estaban aislados en un cuarto y al día siguiente amanecían muertos. Peruanos que una pareja, por ejemplo, los dos se contagiaron, la esposa pudo ser internada, el esposo no, y pese a los múltiples pedidos de asistencia médica no lo atendieron y no le quedó más que suicidarse. Los hijos lo encontraron en la cama, pero él hace un análisis de por qué estamos en esta situación, y por supuesto hay una responsabilidad social. Esto lo ha publicado el diario Clarín el día de ayer, está en internet. Tenemos dos nuevos casos de jefes policiales que han sido separados por estar implicados en casos de corrupción. El Ministerio del Interior separó, uno de ellos es el jefe de la macrorregión policial Ancash de la Libertad, el general PNP Lucas Núñez Montoya, ¿no? Y el otro ha sido el general Julio Díaz Zulueta, jefe de la segunda macrorregión policial de Lambayeque. Ambos se le han encontrado la sobrevaloración de productos de limpieza que se iban a adquirir para sus dependencias policiales, y productos además adulterados. Esto es aquí en el Perú. En Colombia hay un ejemplo mucho más fuerte, así como ayer comentábamos el caso del ministro de Salud de Bolivia. En Colombia ayer se han capturado a 10 alcaldes por igual presuntos actos de corrupción durante esta epidemia. Ellos han celebrado contratos y por peculado, igual sobrevaloración. Se les pidió la captura, ya se han capturado a 4, el resto está no habido. También están indagando a 14 de los 32 gobernadores, ¿no? Ha habido sobrecostos en contratos, falsificación de cotizaciones. Pero allá en otros lugares parece que la justicia o impartir investigación y tomar acciones son muchas más rápidas que en el Perú, ¿no? Ayer escuché también al ministro del Interior diciendo que el debido proceso, que demora, que de todas maneras que la gente confíe, pero por lo menos en épocas de crisis como esta, los mensajes resultan importantes, y mucho más cuando las evidencias están ahí. Y si se quisiera, porque es una decisión, por último, administrativa, política, si se quisiera, en 24, 48 o 72 horas como máximo, se puede confirmar o no si hubo algún tipo de irregularidad o delito. Estadísticas: ayer llegamos a 108.769
contagiados, 4.749 más que el día anterior. Por eso es que se suspendió la conferencia y por eso es que hoy día va a haber otro Consejo de Ministros, porque con estas cifras de todas maneras hay que tomar una decisión correcta. Los muertos ya son 3.148, 124 más también que el día anterior. Sigue pasando la centena de muertos. Los médicos fallecidos ya suman 26 y el número de contagiados también pasó los 1.000. Ahora son 1.060 médicos contagiados. 36 de ellos se encuentran en cuidados intensivos, muy graves. La cifra lamentablemente podría subir. Pues es la cuota de heroicidad que están dando los médicos en estos momentos. En la policía también las cifras siguen subiendo. Ya son más de 6.000 los policías infectados y suman 106 los muertos en estos 2 meses de pandemia. Se ha confirmado que en la actualidad existen 90.000 efectivos que están trabajando, están laborando, están en primera línea para combatir la pandemia en sus diferentes tareas. De estos 90.000, entonces estamos hablando de casi el 7% de los policías está infectado. Esto significa que de cada 15, uno está contagiado o ha sido contagiado por el coronavirus. Impresionante la cifra, impresionante. ¿Por qué? Ya sabemos, descuido, falta de equipos de protección, ciudadanía que no se dejaba controlar, enfrentamiento a los propios policías, poco material de sanidad o poco espacio para atenderlos también en sus respectivos hospitales, no les hicieron caso cuando presentaron los primeros síntomas. Diferencia, un montón de motivos, pero 6.000, o sea, siguen contagiándose, porque la semana anterior estábamos hablando de casi 4.000, siguen contagiando, el 25% más ha sido contagiado en última semana, pese a la protección de la que también en estos momentos cuenta. Y esta mañana se reabrió el mercado de frutas de La Victoria, la mayor despensa de fruta de la capital. De verdad luce totalmente innovador, limpio, con espacios para que la gente pueda comprar sin estar apretados, manteniendo la distancia social, los pisos limpios, señalizados. El aforo es, por supuesto, mucho menor que antes, porque hay que esperar que ingrese, salga la gente, a todos se les está tomando la temperatura. Bueno, pues esperemos que esto sirva, que la pandemia y el coronavirus también nos dejen algunas lecciones positivas. Y esto ya hoy día está, el día lunes se reabre el mercado de Caquetá, donde también fue importante en semanas anteriores el número de contagiados, y los primeros avances de verdad demuestran también ejemplares, vigilantes con estos mamelucos de protección, limpieza, instrumentos para medir la temperatura rápido. Bueno, ojalá que sea la gran oportunidad para también dejar de lado tanta informalidad que hemos tenido durante muchas décadas. Los peruanos somos muy informales, lo hemos sido, todos, porque después quienes además tenemos la posibilidad de viajar, otros peruanos que han viajado y se van a otro país, apenas llegan al otro país de inmediato se transforman y se vuelven en ciudadanos respetables. Alguien va de acá de Perú a Estados Unidos y no se atreve a cruzar la pista cuando no tiene la señal respectiva o por la mitad de la calle o botar siquiera papeles. O acá en Chile nomás, no lo hacen. Entonces, lamentablemente, nuestra idiosincrasia ha sido esa. Ojalá que esto nos permita cambiar. El Congreso de la República declaró ayer en emergencia el sistema de salud por 12 meses. Ha establecido la conformación de una comisión mixta para tratar de solucionar este problema de salud que de verdad tiene décadas, que no es responsabilidad, por supuesto, de este gobierno, que si no hubiera sido también por esto de la pandemia, ni siquiera se hubiera preocupado, no había avisos de ver que se hubiera señalado. Pero la pandemia nos ha obligado a conseguir camas, a buscar médicos, a tener mejores protocolos de atención. Es lo positivo en medio de todo esto. Y entonces el Congreso de la República también ha declarado en emergencia, dice que el coronavirus ha encontrado un sistema de salud
con débil rectoría, fragmentado, precarias estructuras y una injusta política de recursos humanos. La norma fue aprobada por unanimidad. Esperemos que esto se transforme en hechos y que de verdad después de esto se empiece a ver la salud y por supuesto posteriormente o en simultáneo a la educación, que son las cenicientas junto con la cultura en lo que significa el desarrollo de nuestra sociedad. La Cancillería confirmó que el gobierno espera repatriar a 3.000 peruanos antes de finalizar el mes, en los próximos 8 días. Recordemos que al cierre de fronteras que ocurrió hace 2 meses, 14.000 peruanos quedaron todavía sin retornar. La mayoría se encuentra en Estados Unidos, más de 5.000, pero también tenemos en Oceanía, en África, alrededor de 200 peruanos. Y eso es lo que queda. Los que han podido retornar en las últimas semanas, estamos hablando de casi 15.000 compatriotas. Y en Loreto se encontraron medicamentos para combatir el coronavirus en 2 viviendas. Una pertenecía al ciudadano Jeffrey Vázquez Vázquez, más cerca de la fiscal de Maynas, Fresia Díaz del Toro. Su pareja tenía medicamentos que habían sido entregados por el Ministerio de Salud para los hospitales del Ministerio de Salud. No se sabe cómo pararon en su casa y él los estuvo ofreciendo por internet. Felizmente hubo una investigación, de inmediato se cayó, está detenido. El Ministerio Público ha dicho que va a investigar a su pareja, la fiscal. ¿Qué relación existe entre una y otra acción? Todavía no se sabe. Pero lo cierto es que está confirmado que la pareja de la fiscal tenía escondido medicamento que además era del Ministerio de Salud. Y junto a él se encontró a un médico que trabaja en el hospital regional. Probablemente ese sea el vínculo, el doctor Eric Vela Barbarán, quien trabajaba en el Hospital Regional de Loreto, el Hospital Central, donde han habido la mayor cantidad de fallecidos, donde los médicos también hayan caído. Bueno, pues este ciudadano Jeffrey Vázquez fue encontrado con el médico Eric Vela Barbarán. Tendrán que responder y decir por qué había en una casa particular medicamentos del Ministerio de Salud. Y en otra vivienda se encontraron medicamentos, balones de oxígeno, no necesariamente del Ministerio de Salud, pero igual. Y todo esto se está ofreciendo vía internet. Solución sumarísima, por favor. Investigación sumarísima. Y ayer se dio a conocer casi a regañadientes, por presión de la ciudadanía y del periodismo respecto a este cotizado asesor del Ministerio de Cultura, Ricardo Cisneros o Richard Swing. La viceministra tuvo que decir en la mañana que ya se ha quedado sin efecto este contrato, que este señor, y que lo van a investigar. Acabo de tener información y quiero citar la fuente. El portal Lima Gris, un importante portal de comunicaciones peruano, hecho con mucha seriedad, en el cual fue, valgan verdades y darle el mérito, el primero que denunció lo que había hecho Richard Swing, es decir, que había sido contratado por la ministra de Cultura para ganar 40.000 soles por una asesoría. Y después este mismo portal es que ha logrado investigar más y que no fueron 40.000 sino 175.000 soles en diferentes trabajos, que además no solamente es con esta ministra Sonia Guillén, sino con diferentes ministros, y en el cual parecía que su madrina era la que fue ministra en su momento, Patricia Balbuena, quien por cierto es ahora viceministra de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, del MIDIS. Ella fue ministra de Cultura, tuvo que renunciar porque su viceministro, el señor Luis Villacorta, su viceministro de Cultura también de entonces, se contrató a sí mismo, a su empresa, pero se contrató a sí mismo para hacer un informe respecto a si el Rally Dakar podía pasar por varios espacios históricos del Perú. Hubo una gran
también observación de mucha gente que decía que no debía pasar el Rally Dakar por aquellos espacios y patrimonios y bienes históricos del Perú, porque eso iba a dañar. Bueno, el viceministro se contrató a su empresa para que diera un informe favorable, y esto fue denunciado por Panorama. El ministro salió, tuvo que renunciar. La ministra iba a ser llevada interpelada en el Congreso de la República, y también salió Patricia Balbuena, salió de ahí y tuvo que ir a otros espacios, en la PCM, donde estuvo algo escondida, y después ha ido teniendo otros cargos, y ahora es la actual viceministra de Prestaciones Sociales del MIDIS. Este despacho, el de ella, tiene que ver a su cargo los programas sociales como Juntos, Foncodes, Pensión 65, Cuna Más, Cali Guarma, País y Contigo. Ella ve todos esos programas adicionalmente. O sea, la ministra que renunció y que se escondió, ahora es viceministra. Qué afán de mantenerse en cargos, estar alrededor del poder. Bueno, ella fue la madrina pues de Richard Swing, ¿no? Y por eso la mencionaba y quería precisar. Y también me refería al trabajo de Lima Gris. Lima Gris, este portal, por supuesto, muy serio, acaba de publicar hace unas horas, un par de horas en la madrugada, algunas cosas más respecto a Richard Swing. Ya ha logrado conseguir el informe que ha presentado para cobrar el último trabajo de casi 40.000 soles. Ha presentado porque cuando uno lo contrata, hace el trabajo y después para cobrar tiene que presentar un informe diciendo: esto hice, aquí está mi recibo de honorarios, por favor deposíteme a esta cuenta. Y entonces hace un análisis certero de este informe. De verdad es para jalarse los pelos, para amargarse y una serie de cosas. Pero entre otras cosas, resalta en el informe de Richard Swing para ganarse estas miles de soles en estas épocas de pandemia, dice entre otras cosas: con esta conferencia he dado un gran aporte a nuestra institución y a la humanidad. El informe se titula Informe de la Ejecución de Conferencia Virtual Liderazgo Transformador Sapiensal para mejorar el rendimiento laboral, personal y social de los servidores del Ministerio de Cultura. En su primera página figura su nombre. Se presentan como doctor honoris causa Richard Javier Cisneros Carballido y da su número de cuenta bancaria, ¿no? Googleando fácilmente en la SUNEDU, por lo menos no figura ese doctor honoris causa, ¿no? Hace un análisis diagnóstico y dice que en base a los conocimientos y coyuntura que viene afrontando el país, vamos a preparar la conferencia magistral cómo mejorar nuestro rendimiento en las áreas laboral, personal y social. Letra a letra para presentar qué es lo que dice, ¿no? Y después detalla en las siguientes páginas cómo hacer esa conferencia sapiensal transformacional. Dice: las cuales estarán a cargo de mi persona, doctor honoris causa Richard Cisneros. El objetivo ha sido preparado en base de altos conocimientos y testimonios de transformación personal. Ese es el objetivo de la conferencia. Y dice que lo va a hacer a través de elaborar herramientas que ayuden al desenvolvimiento del conferencista, diseñar el modelo de estrategia, investigar, consultor, entrevistar líderes sapiensales con resultados de alta transformación en el proceso de formación de líderes con carácter, y da igualito. Y también dice elaborar el informe técnico para el desarrollo con documentos PPT, PowerPoint, ¿no? Y así sigue. Dice: el tiempo empleado para la conferencia, dice: la conferencia de su investigación hasta su desarrollo demoró 15 días, 7 días de producción y 8 días para corregir, editar, analizar y aprender el contenido global de la conferencia desarrollando las láminas o PPT. Eso es lo que dice Richard Swing, ¿no? Y cuando señala cuál es el perfil de conferencista, o sea, él dice:
doctor honoris causa, especialista en historia, ciencias sociales, consultorías políticas y de producción artística cultural, con amplia experiencia en conferencias motivacionales y de transformación personal, físico y espiritual en base a valores y principios, manejo de herramientas para el desarrollo de la persona con metodología sapiensal espiritual. Uf, de leerlo me cansé, seguro he hecho un gran trabajo. Dice, sumo a este gran reto mis habilidades para la dirección y desarrollo de conferencias de gran valor como el que hoy me toca asumir, en el cual lo hago con mucho amor y entrega. Sacrificado el muchacho este. Y recomienda, dice en su recomendación, una recomendación dice, se recomienda que estas conferencias no se dejen de ofrecer a vuestros servidores del Ministerio de Cultura, porque el ser humano necesita ser educado en principios y valores para su transformación, y para lograrlo se recomienda realizar conferencias. O sea, se recomienda para que lo sigan contratando. Bueno, pues el Ministerio de Cultura sacó también anoche, luego de todo este escándalo y luego de lo que informó en la mañana la viceministra, que había quedado sin efecto, sacó un comunicado. Dice, se ha tomado la decisión de resolver la orden de servicio 01122-1010 emitida al señor Richard Javier Cisneros Carballido, dándose por concluida la relación contractual. Hacemos de conocimiento que el Ministerio de Cultura ha dado inicio de manera inmediata a un proceso de investigación. Lo que no dicen y lo que sé es que ya cobró. ¿Cómo va a ser eso? Y mucho más lo anterior de los otros 140.000 soles que ha cobrado desde que ingresó su madrina o presunta madrina Patricia Balbuena. Anécdotas aparte de estas cosas. Este tipo, averiguando más, siempre se ha presentado, soy el moqueguano. ¿Ah? Y esto está ahí. Y ya varias gentes por lo menos lo han hecho saber. ¿Qué querría decir? Que por qué paisano del presidente Vizcarra le daba algún mérito para abrir. Esto va a tener que seguirse investigando, ¿ah? Va a tener que seguirse investigando. Por lo pronto, el Ministerio de Cultura, además de dejarle sin contrato al señor Richard Swing, ha buscado, ayer ha logrado de que se le otorgue mediante decreto de urgencia 50 millones para apoyar a artistas afectados por la pandemia. Recién después de todos estos escándalos de estos días, le han soltado 50 millones de dólares al Ministerio de Cultura para utilizarlo a apoyar económicamente a las personas naturales y jurídicas que realizan actividades culturales. ¿Cómo? Dándole alguna subvención y comprando productos audiovisuales, productos que tengan que ver, que hayan hecho realizadores, para después colocarlos en diferentes plataformas. O sea, 50 millones, bueno, para tratar de calmar el escándalo, ¿no? Quienes se dedican a la actividad, a la industria cultural, a la industria artística, están sufriendo como cualquier otro sectores, como los múltiples sectores, y en este tiempo el Ministerio de Cultura no puede elaborar ni siquiera un padrón. Ni siquiera un padrón. Recuerden que los primeros días hubo una conferencia de prensa, el presidente le tiró la pelota para que responda la ministra Guillén. Dijo, vamos a elaborar. Bueno, elaboraron un padrón en base a relaciones, a gente que le reclamaba. Y ese padrón fue rechazado por la Contraloría y dijo que no era serio ese trabajo. O sea, ni siquiera pudieron hacer un padrón de personas afectadas en el tema de cultura. Bueno, ayer ya se le ha lanzado un salvataje al sector, o a la ministra, no sabemos qué, y 50 millones para que empiece a ver cómo se levanta o se apoya a los artistas que están en estos momentos paralizados. Pero eso no bastará. La Comisión de Cultura del Gobierno, del Congreso de la República, ha pedido declarar en emergencia ese sector. Está preparando ya una interpelación a la ministra Guillén, y seguro después de la interpelación vendrá la censura. Si es que no renuncias, por renunciar, ya debió renunciar. Pero estos casos que estamos viendo nos hacen poner más reflectores en el sector cultura, que por lo general lo relacionamos con museos y
ese tipo de tareas cuando es mucho más, incluyendo, hay un viceministerio de pueblos indígenas ahí, para darles recordar, porque siempre es importante recordar lo que ocurre en el sector. El Ministerio de Cultura se creó en el año 2010, lo hizo Alan García un año antes de acabar su mandato, y se creó el ministerio y se nombró a un ministro. Con Ollanta Humala, en los cinco años que gobernó Ollanta Humala, hubo 3 ministros de cultura. Casi 1 año y 7 meses más o menos de gestión. Cuando entra PPK, Pedro Pablo Kuczynski, el 28 de julio del 2016, hasta que renunció en marzo de 2018, transcurrieron 20 meses. En 20 meses, Pedro Pablo Kuczynski ya cambió a 3 ministros, Lo que Humala hizo en 5 años, Pedro Pablo Kuczynski en menos de 2 años, en 20 meses, cambió a 3 ministros. Ya se volvió un sector inestable. Con el presidente Martín Vizcarra, que entró en mayo de 2018 hasta mayo de 2020, son 2 años, hay 6 ministros que han sido cambiados. Inestabilidad total. El promedio de ministros que ha estado durando con Martín Vizcarra son 6 ministros, 5 meses. Si este es un gobierno continuo, es un solo gobierno en realidad, sino que con 2 actores a la cabeza distintos, pero sigue siendo un mismo gobierno. Este gobierno todavía le falta más de 1 año. Este gobierno tiene 4 años. Y en 4 años ya tenemos 7 ministros de cultura. Y les recuerdo quiénes han sido los 6 últimos ministros durante la gestión del actual presidente Martín Vizcarra. Patricia Balbuena, que ya nos hemos referido, Roger Valencia, que también estuvo implicado con un tema relacionado con su tierra natal, con el Cusco, autorizaciones para construir hoteles en zonas históricas, Ulla Holmskin, Luis Jaime Castillo, Francisco Petrosi y Sonia Guillén. En 10 años he creado 13 ministros, 10 de ellos provenientes, y solo lo doy como un dato, para que nadie se vaya a sensibilizar. De los 13 ministros, 10 de ellos provienen con formación académica en la Universidad Católica. Para finalizar, quiero volver a referirme al caso La República. Tuve más información. Lamentablemente que ningún medio de comunicación masivo lo haya dado a conocer. Nadie, por supuesto menos La República, hasta el día de ayer, nadie había dado a conocer este tema. Se han pronunciado los principales gremios representativos, empezando por el Colegio de Periodistas de Lima, la Federación de Periodistas del Perú, la Asociación Nacional de Periodistas, que con diferentes matices hacen una preocupación, pero en líneas generales. Yo me he referido concretamente a La República, porque es lo que ocurrió hace 48 horas. Sobre los demás, quienes me siguen y me leen, habrán visto que me pronuncié en su oportunidad, desde el reclamo por los seguros de trabajo complementario para la gente que hace calle, hasta los equipos de protección, y cuando falleció un colega como Mario Buchanan, que falleció estando en su casa porque lo mandaron a suspensión perfecta de labores. Sin embargo, falleció. Pero ya yo me he pronunciado. Los otros pronunciamientos de estos días son en líneas generales. Pero bien, por lo menos que haya un pronunciamiento de los gremios. Eso es lo mínimo que se pide a los gremios. Y si hay con mayor firmeza, mejor. Porque si no nos escuchan con voz firme, igualito solamente van a pensar que estamos saludando. Y hay momentos en que es necesario alzar la voz cuando del otro lado te meten una patada. O sea, eso de que ser cristiano y poner la otra mejilla, no. Por lo menos no va para mí, creo que no va para mucha gente quienes hacemos dirigencia. Bueno, en el caso de La República, tengo información que lamentablemente a un buen número de ellos los han votado porque son miembros del Colegio de Periodistas. ¿Y por qué? Porque los periodistas colegiados tenemos algunas leyes que a punta de lucha la conseguimos. Y una de esas es que ningún periodista colegiado puede ganar menos de 3 sueldos mínimos. Porque así es.
porque nos hemos formado académicamente, porque el prepararnos requiere siquiera un mínimo de compensación o contraprestación económica, y porque vayamos, pues, en estos momentos 3 sueldos mínimos, 2.900 soles, tampoco es gran cosa, si eso se le descuenta casi el 30% de retenciones. Pero bueno, a la mayoría que han salido, por lo menos a todos los que están en condición de colegiados, se les ha dicho hasta aquí no más. En segundo lugar, todos ellos estaban ya en sus casas porque estaban cumpliendo suspensión perfecta de labores. ¿Qué significó? Que con estas disposiciones del gobierno que se dio al comienzo, las empresas podían enviar a los trabajadores a sus casas, decirle, mira, sigue haciendo trabajo ahí, nos podemos poner de acuerdo en cuanto a reducción de sueldos, y así ocurrió en la República. Se les convenció, se les dijo, muchachos, señores, colegas, no tenemos mucho dinero de momento, esto va a pasar, pero la ley nos permite. Entonces pongámonos de acuerdo, te vas a tu casa, te reduzco el sueldo a la mitad, peor es nada, y bueno. Y la mayoría, bueno, todos aceptaron. Se firmó un documento que era una suspensión perfecta por 3 meses, que empezaba en mayo y terminaba en julio. Mayo, junio y julio iban a estar en sus casas 3 meses. Y a la medianoche de antes de ayer les envían por correo, a los 20 días de este acuerdo, que está firmado además, y entonces simplemente te me vas, no quiero, regresa el photocheck, firma lo que yo te doy y si quieres te pago. Así está. Sin embargo, tenemos gente ahí que se ha quedado. Mencioné ayer los nombres y los vuelvo a mencionar porque no tiene nada de malo. Rosa María Palacios, Augusto Álvarez Rodríguez, Sigrid Bazán, que con el sueldo de uno de ellos, por lo menos podían vivir 5 periodistas. Pero han preferido sacar a 5 y mantenerlos a ellos porque probablemente sean imagen o porque, bueno, podrán ser a lo mejor defenderlos en algún momento. Ellos que hasta hace 24 horas despotricaban de estas medidas, de sacar a los trabajadores, de votar, de que era irregular, de que es un tema proempresarial. Nada de nada. Soy el periodista Max Obregón Rossi, esto fue la edición de Al Día Siguiente de hoy viernes 22 de mayo. Nos vemos el lunes, al día siguiente.